Ahí estamos. Bueno, empezamos y después nos tomamos unos minutos, si quieren, para repasar, para discutir, para empezar a hablar dudas, como charlamos la otra vez. El curso va a ir desde momentos en los que nosotros vamos a exponer más, a momentos en los que vamos a exponer menos, y la conversación va a ser el foco del trabajo, digamos, ¿no? Así que los primeros encuentros tienen que ver con situaciones más expositivas, por lo que hablábamos la otra vez, porque de alguna manera estamos trabajando en plantear una serie de problemáticas. Entonces, a partir de que avance el curso, la experiencia de ustedes va a ser cada vez más importante. Pero bueno, nada, un poco yo siempre intento, cuando presento, volver a plantear la totalidad. Esto es una práctica formativa, y me parece que en esto de empezar a analizar cuáles son las prácticas que tienen que ver con los diferentes campos de conocimiento, de poder analizar estas intersecciones como les planteamos, es importante poder entender estas intersecciones. Y sin duda una de las prácticas que de alguna manera la didáctica ha desarrollado mucho y nos recuerda, tiene que ver con la organización del conocimiento, y la organización del conocimiento en situaciones de enseñanza-aprendizaje. Entonces, compartir con ustedes la totalidad del objeto que estamos analizando y el momento en el que estamos en relación a ese objeto es importante, digamos. Es importante porque tiene que ver con los códigos que ordenan el campo de conocimiento de los cursos de posgrado, de grado y hasta diría de la primaria y de la secundaria. Siempre ubicar a la persona dónde está ubicada en relación al momento en el que está, es importante. Entonces, bueno, nada, estamos en el núcleo 1, ¿sí? Estamos con este debate de la enseñanza de una disciplina o una disciplina de enseñanza, y vamos a seguir este núcleo, creo que esta clase y un poquito de la que viene, y después ya la otra entraremos en el núcleo 2, ¿sí? Así que bueno, estamos ahí. Yo tenía ganas además de repasar un poco lo que hicimos, ¿sí? Que también tiene que ver con poder recuperar prácticas que tienen que ver con el campo que históricamente ha organizado la enseñanza-aprendizaje o la didáctica, y que es la práctica de repasar. Yo cuando voy hablando también hago lo que les decía la otra vez, me utilizo a mí mismo como experiencia a compartir con ustedes, lo que los didactas llaman metacognición, o sea, mis propias prácticas son una experiencia que estoy compartiendo con ustedes para pensar teóricamente los planteos que estamos haciendo. Y mis prácticas tienen que ver con prácticas que intersectan la antropología y la didáctica, ¿sí? Entonces, de alguna manera, hacer un repaso tiene que ver con una práctica que está relacionada con los procesos de organización del conocimiento de la didáctica. En este sentido, es una práctica que se relaciona y que yo articulo, digamos, con la experiencia más de la antropología y de dar clases, ¿no? Pero bueno, y acá traemos, por ejemplo, una práctica nueva, la de plantear o organizar a partir de una serie de hipótesis, ¿no? Que tiene que ver con algo que trae mucho del campo de la antropología, que está muy relacionado con la práctica de investigación. Entonces, nosotros en el encuentro anterior les planteamos todo un marco teórico, una serie de cuestiones, y planteamos como 3 hipótesis, ¿no? Bueno, la hipótesis sobre las intersecciones y de qué manera se van a dar estas intersecciones entre campos, ¿sí? De qué manera, cómo se relacionan los campos del conocimiento, ¿sí? Específicamente el campo de la didáctica y otros campos del conocimiento, ¿no? Esta fue como nuestra primera hipótesis. Después una segunda hipótesis que tuvo que ver un poco con pensar a las disciplinas como lógicas de conocimiento, ¿no? Son de alguna manera, cada disciplina estructura de alguna manera una lógica, una forma de ordenar el conocimiento, y cómo lo hace. Y en ese sentido incluimos algunas categorías teóricas que nos sirven para pensar, que no las vamos a desarrollar, sino que tienen que ver con nuestra mirada, nuestro marco teórico, que vienen del constructivismo y de la antropología situada, ¿no? Y de las
los antropólogos, les antropólogos que en este momento están como pensando mucho las prácticas de construcción de conocimiento, el aprendizaje, que retoman a Vygotsky, retoman algunos aspectos de Piaget, bueno, retoman varios autores clásicos, pero que también tienen que ver con la historia de la antropología, y ahí trajimos la categoría de comunidad de prácticas para pensar estas disciplinas, y de qué manera se produce la intersección entre las dos disciplinas, ¿no? Entre la didáctica y otra disciplina, ¿no? De alguna manera. Y planteamos que esas comunidades de práctica construyen lógicas. Por ende, cada uno de ustedes, producto de su trayectoria formativa, y también sus estudiantes, producto de su trayectoria formativa, y también ustedes dialogando en sus escuelas, en sus institutos con otras disciplinas, porque obviamente que el trabajo docente es interdisciplinar en una institución, dialogan comunidades de prácticas y constituyen otra nueva comunidad de prácticas, que tienen que ver con esta hibridación, con esta intersección. Entonces, la categoría de comunidad de prácticas nos permite ordenar de alguna manera un colectivo difuso, ¿no? Con límites no necesariamente establecidos, pero sí con límites que se autorregulan, que se autoorganizan, que de alguna manera crean reglas que le permiten decidir hasta qué punto es parte de esa comunidad o no. Y en este sentido, recién hablábamos con una compañera que nos preguntaba por la categoría de identidad, y yo dije, bueno, hay ciertos enfoques de los autores que vienen trabajando la idea de comunidad de prácticas, que en realidad es todo un enfoque de la antropología que se conoce como antropología situada, antropología del conocimiento situado, antropología del aprendizaje. Es un campo muy nuevo, digamos. En realidad es un campo viejo de investigación, pero que se renueva en los últimos 15, 20 años, diría yo. Eh, y hay un autor que no es antropólogo, pero que trabaja con antropólogas, creo que viene, creo que viene del diseño, o la verdad no me acuerdo, por ahí, Emilio, vos te acordás, Etienne Wegner, ¿sí? Que no es antropólogo, pero trabaja, tiene un libro con una antropóloga, que es Jean Ley, que es quien Psicopedagogo. es psicopedagogo. No sé por qué tenía la sensación que viene para mí del campo de algo, otra. Será por el por el trabajo de campo de él, viste que él hace trabajo de campo en empresas, una cosa así. Puede ser que sea psicopedagogo, la verdad no me acuerdo. Él, él, él es alguien que trabaja con estas categorías que un poco desarrolla Jean Ley, y que están más relacionados, el trabajo con las comunidades de prácticas y las lógicas de construcción de conocimiento de Jean Ley están más relacionados con lo que nosotros estamos trabajando acá, porque Jean analiza de alguna manera cómo la matemática, un poco se los comenté la otra vez, cómo la matemática es utilizada, o las prácticas de construcción de conocimiento matemático son desplegadas en diferentes contextos, en diferentes comunidades de prácticas, ¿sí? Entonces ella analiza cómo hay una matemática que es propia de un supermercado, ¿sí? Por ejemplo, de alguna manera, como la matemática al interior del supermercado estructura una lógica de construcción de conocimiento que no necesariamente es la misma que la lógica de construcción de conocimiento de la matemática que se despliega en el campo escolar, ¿no? Entonces, va viendo como estas intersecciones y relaciones. Y Etienne, que es hombre, eh, él analiza en las empresas a varias cosas, pero analiza en realidad en empresas y en salas de espera también. Es un estudio de institución lo que hace, de instituciones no educativas, digamos. Y él analiza la construcción de las comunidades de práctica, y dentro de esa construcción de comunidades de prácticas y de conocimiento en torno a las comunidades de práctica, utiliza la categoría de identidad. ¿Sí? Él usa la categoría de identidad. Jim no la usa. Bueno, por lo menos, si la usa cuando dialoga con él, pero no en su propio trabajo. Eh, Él agrega la categoría de identidad para problematizar la constitución de estas comunidades de prácticas, y de alguna manera plantea la configuración de una identidad. Pero si además si viene del campo que nos decía Emilio, de psicopedagogía o esas cuestiones, tiene como hasta más sentido incluso que utilice la categoría de identidad, porque es una categoría que está muy vinculada a los procesos de apropiación o de construcción de conocimiento desde lo individual, no que sean individuales, sino que desde la mirada del sujeto y no desde la mirada de lo colectivo. Jim
Leib trata de pensar los procesos de construcción de conocimiento partiendo de lo colectivo, por eso es más vygotsquiano su análisis. Y en este sentido es lo que retomamos nosotros. Digo, de alguna manera estamos pensando a las comunidades de prácticas, sean las que sean, disciplinares, a ustedes, cada uno de ustedes como docentes de una asignatura, como parte de una comunidad de prácticas y de un colectivo que los une, ¿sí? En términos de soy profesora de geografía en tal instituto, y bueno, tengo un montón de cosas en común con las otras profesoras de geografía, y dialogo con todas esas profesoras de geografía a partir de una lógica que tiene que ver muy propio con el campo nuestro, pero que de alguna manera dialoga con otros campos, y específicamente dialoga con los campos disciplinares como historia, geografía, como historia, arte, el que sea que haya en ese instituto, pero también dialoga con otro campo, que es de alguna manera ordenador del campo total de los procesos de aprendizaje en nuestro país, que es el de la didáctica, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta es lo que estamos trabajando como categoría. Y de ahí nos paramos en pensar las prácticas, ¿no? Nos vamos, por eso nos metemos como nos antropologizamos, digamos, en ese sentido. Esta sería como una segunda hipótesis, y después hay como hay una tercera hipótesis respecto a cómo se da esta relación entre las comunidades de práctica, ¿sí? Y hablamos de, bueno, a ver, de qué manera, con esta lógica de, ¿se ve mi punta? Sí, ahí está. Con esta lógica a partir de la cual la didáctica media, entonces la geografía, el arte, la historia, nunca terminan relacionándose con la comunidad educativa en la que cada uno trabaje, o la sociedad en la que cada uno trabaje eh, en, directamente, sino que está mediada por un proceso que es de alguna manera reinterpretado por estas prácticas que estamos llamando, por esta comunidad de prácticas que llamamos didácticas. Eso sucede, de qué manera, cómo, por qué, o encontramos modelos, como este puede haber miles, acá estoy dicotomizando para que nos entendamos, o encontramos un modelo donde lo que hay es un múltiple intersección, ¿sí? Y los riesgos de este modelo, ¿no? Yo creo que este modelo tiene un riesgo grande, porque es el riesgo de la escolarización del conocimiento, ¿no? Que no está mal, no es que estamos negando la categoría de transposición, sino que la estamos discutiendo. No es que uno está diciendo, en muchos campos de la didáctica nos dirían, bueno, hay un proceso de transposición a partir del cual se construye conocimiento, que es un conocimiento que está relacionado con, no sé, lo geográfico, pero que es redefinido en el campo de las interacciones de la didáctica, y ahí, bueno, en este punto nosotros estamos poniendo la duda, digamos, es hasta qué punto ese conocimiento nuevo juega y qué produce. Y eso, pensarlo en términos de disciplina y pensarlo en términos de prácticas, ¿no? Como qué hacemos, porque también es cierto, uno no puede... Eh, es cierto que el entramado relacional, la comunidad de prácticas con la que uno se está relacionando, también tiene sus propias lógicas de construcción de conocimiento. Entonces uno no puede bajar la lógica de conocimiento de la geografía que sucede en un terciario, en una formación terciaria, a la lógica de construcción de conocimiento de la geografía que sucede en una secundaria. Tiene que poder encontrar un proceso en el que construya. Ahora, hasta qué punto y de qué manera se producen esos procesos de construcción de conocimiento. Bueno, esto es un poco las tres hipótesis que de alguna manera giran en el curso, ¿no? Hoy vamos a entrar a tratar de trabajar estas tres hipótesis, ¿sí? A partir de un conjunto de textos, y vamos a corrernos un poco de, de lo, de, lo, de la relación entre la didáctica ¿cómo se llama? Y otra disciplina, y vamos a ver cómo un poco cómo se construye la idea de la disciplina, o de dónde viene un poco la idea de disciplina, y cómo se dan estas relaciones, ¿sí? Sea este el modelo, sea este el modelo, cómo se dan esas relaciones, ¿no? Entonces, acá un texto, pero que no se los di porque además es larguísimo y es como nada. Después si quieren se los paso, pero es muy largo. Eh, que es un libro, son dos tomos encima, de Peter Burke, que es un historiador, ¿no? Es un historiador que es re interesante, que hace una historia del conocimiento, por decirlo de alguna manera así rápido y pronto, y bueno, analiza de alguna manera eh, los procesos de construcción de comunidades, de colectivos, ¿sí?
y cómo esos colectivos, a lo largo de la historia, las cosas que hacen los historiadores, a lo largo de la historia del pensamiento humano, cosa que yo como antropólogo lo miro así, ¿cómo hacen eso? Pero bueno, lo hacen. eh, Cómo se configuraron comunidades de práctica eh, y qué prácticas se desplegaron, ¿no? Él no habla de comunidad de práctica, esta es la apropiación que yo hago del texto él habla más de comunidades intelectuales, y cómo se van configurando esas comunidades, y cómo esas comunidades van configurando las prácticas que van a ser legitimadas en un determinado colectivo social para producir y construir conocimiento. Y de alguna manera va mostrando los caminos de configuración de lo que entendemos como disciplina, ¿sí? Y lo tomamos a él porque después sí está el texto de Foucault, que un poco lo teníamos, que aparece a partir del siglo más, él empieza a hablar a partir más del siglo XIX, XX, y Peter habla un poco de antes, ¿no? Empieza con el siglo XV, y él analiza cómo se empieza a expandir en Europa la figura del humanista, ¿no? En oposición a la idea del universitario clerical, cómo en la Europa del siglo XV la presencia del conocimiento y de la organización del conocimiento estaba más relacionado con el mundo religioso, y en ese periodo empiezan a surgir de alguna manera lo que tiene que ver con el humanista. El humanismo, que empieza a surgir en contraposición de alguna manera a los colectivos que formaban las universidades, que principalmente estaban formadas por el mundo clerical, que tiene que ver con esto no me voy a extender, aparte si hay algún compañero de historia acá, seguramente lo maneja muchísimo más, y si alguno quiere opinar de tema o agregar algo, bienvenido sea, desmútese y desmútese y encárelo directamente. Lo que lo digo como tema general, digamos, ¿no? Como para poder ir viendo cómo estas figuras, estos colectivos, también van configurando prácticas. Pero bueno, era el mundo clerical porque tenía que ver con el manejo de la configuración de lo escrito, ¿sí? Básicamente, y del oral, digamos, la práctica de escritura, la práctica de la organización del conocimiento en términos expositivos y orales, tenía que ver con el mundo clerical, digamos, ¿no? Entonces, la enseñanza como práctica está muy vinculada a eso, y a las universidades, que tampoco es lo que hoy es una universidad, ¿no? El humanista trae como una redefinición en el siglo XV de otro tipo de práctica que tiene que ver con la construcción de una comunidad o un colectivo más vinculado a lo que se entiende como academias. Y que es interesante, digo acá un paréntesis, para pensar en sus experiencias terciarias, ¿no? Que además sus experiencias en terciarios y en todo eso, muchos terciarios argentinos están construidos a partir de la figura de la academia, más que de la universidad, digamos. Hay muchas figuras de construcción o ideas institucionales más vinculadas con a la academia. La academia era un colectivo donde la organización, la práctica, era el debate, no tanto la enseñanza, ¿sí? Deben tener miles de imágenes que nos dan las multimillones de series que en los últimos tiempos se producen, de un conjunto de personas, de hombres, no, en ese momento solo hombres, ¿sí? Que debatían, que se encontraban a discutir, y que uno estaba sobre una tarima y discutía, él planteaba una tesis y se discutía. ¿Sí? Esa idea del debate, de la discusión, es una idea que empieza a aparecer a partir del siglo XV y XVI, y tiene que ver con la presencia más de la academia. Y muchos terciarios están más pensados a partir de la discusión, a partir del debate en la Argentina, que a partir de la idea de la universidad, y de la universidad en sus inicios es un lugar donde van los que no saben para escuchar a los que saben. Las academias y el humanismo entran en debate eso. También porque se discute obviamente la idea religiosa y la idea de que la religión era el ordenador y la sabiduría, ¿no? Qué sé yo, lo deben haber visto, pero creo que para recuperar esa época es re interesante ver El nombre de la rosa, que creo que ahora hay una versión nueva de la película, pero la original con Sean Connery es buenísima. O hay una serie, me parece. Ahí se escribe muy bien el debate entre academia y universidad, entre debatir y enseñar, y entre lo clerical y lo laico, ¿no?
Bueno, el siglo XVI ya implica una transformación muy grande y una aparición de prácticas nuevas, porque lo que, como ustedes saben, es la imprenta, y la imprenta y la masificación de la posibilidad de replicar el objeto escrito genera nuevas prácticas, ¿sí? Los escritores, la posibilidad de compartir, eh, la reforma luterana trae Burke, que es re interesante porque la reforma luterana también es una discusión de esas prácticas que hablábamos antes de lo clerical, y la idea de que la palabra se comparte con el pueblo, ¿no? Los luteranos, de alguna manera, son los primeros peronistas, ellos muchos no lo sabían, pero de alguna manera esa idea de pueblo y de compartir con el pueblo es la idea de un peronismo, ¿no? Esa idea de Perón hablando que tenemos todos es muy de la idea del luteranismo, ¿no? Esa idea de salir a dar. De hecho, el ejemplo extremo les debe pasar en las diferentes partes del país donde cada uno esté, cuando se encuentra con estos evangélicos en la actualidad que tienen esa capacidad de pararse frente a la puerta y hablarnos y compartir, y quiero compartir. Bueno, esa idea de compartir la palabra, que ahora es algo que está ridiculizado de esa manera, pero que de alguna manera tiene que ver con extender más allá de los límites de las academias y de las universidades, y por ende constituir una nueva comunidad de práctica, ¿sí? Una nueva comunidad de práctica, o incluir nuevas comunidades de práctica, ¿sí? Esto es importante, porque esto, en el debate que nosotros estamos teniendo de diálogo entre las disciplinas, ¿sí? La práctica del compartir, del debatir con otro, del dialogar, tiene que ver un poco con eso, ¿sí? Hasta qué punto extendemos, hasta qué punto no lo extendemos, hasta qué punto se generan intersecciones entre las didácticas y las otras disciplinas. Tiene que ver con entender cuál es el límite del sujeto y cuál es nuestra práctica de construcción de conocimiento. Bueno, nada, lo digo rápido porque no es el centro de la escena, pero todo esto también trae durante este periodo la creación de los asesores, ¿no? Gubernamentales, una nueva práctica asociada a las disciplinas, al ir configurando un colectivo que hasta ahora era el colectivo, que de alguna manera era el colectivo de universitarios, el colectivo de académicos, empiezan nuevos colectivos, el asesor, el escritor, ¿sí? Todo esto va a ir coagulando, va a ir armándose, va a ir relacionándose. Todo esto de alguna manera desencadena en el siglo XIX, fines XVIII, XIX, XX, en la configuración de lo que hoy conocemos como disciplinas, ¿no? Eh, Avanzado siglo XVII, estamos asesinando la historia. Estoy yendo a 180 para que entendamos, ¿no? La práctica que aparece en contraposición al humanismo, porque el humanismo, pensémoslo como una práctica de reflexión, de reflexividad, y muy asociado a lo filosófico, ¿no? Es la investigación, y acá empiezan como a aparecer prácticas que empiezan a ser configurativas de lo que se va a entender como disciplina, la que sea, geografía, historia, cualquiera de todas las que nosotros somos parte y que están presentes en las instituciones escolares. E incluso la didáctica, ¿no? Como posterior presencia después. Pero la investigación es una práctica, ya no es simplemente el debate intelectual, sino que hay que producir algún tipo de elemento que haga referencia o produzca algún tipo de referente empírico de lo que uno está diciendo, de lo que uno está haciendo, de lo que uno está reflexionando. Esta práctica nueva de investigar reconfigura este colectivo de alguna manera, ¿no? Y empiezan a aparecer no solamente con la configuración de la investigación como práctica nueva en el siglo XVII, durante el siglo XVII empiezan a aparecer un conjunto de prácticas más asociadas allá, no solamente compartir la palabra, sino publicar la palabra, o sea, hacerla pública, ¿no? Aparece como una dimensión nueva, que no es la de compartir, sino hacerlo público. Y empieza como todo el debate de lo público, y tiene que ver con la idea de las publicaciones y, bueno, el avance tecnológico, ¿no? Todo esto está también muy relacionado con el avance tecnológico. Eh, y empieza o sea, la publicación trae la acumulación, ¿sí? Que son estos agentes de información, ¿no? Empiezan a generarse prácticas sistemáticas de acumulación de información, acopio de conocimiento, dice Peter Burke.
y aparecen las academias, las bibliotecas, las sociedades científicas, y esto está muy vinculado con ir configurando las disciplinas, ¿no? Con ir configurando lo que es la geografía, lo que es la historia, lo que es la filosofía, que se va a redefinir de alguna manera, lo que van a ser todas las disciplinas de base iniciales, digamos, pero también la biología, también todo lo que son las ciencias naturales, ¿no? La posibilidad de, como práctica, hacer público un objeto escrito, que ese objeto escrito que estoy haciendo público haya sido producido y reflexionado en términos de investigación, o sea, que haya un referente empírico que argumente lo que uno está diciendo de alguna manera, ¿sí? Y después que se acumule ese conocimiento, ¿no? El acopio del conocimiento como práctica y lugares donde ese conocimiento está copiado. Y esto empieza como a configurar lo que de alguna manera van a ser lo que conocemos hoy como disciplinas. Cualquiera de todas nuestras disciplinas tiene un montón de referentes que dice, bueno, todos estos son geógrafos, todos estos son historiadores, todos estos son antropólogos. Y el todos está, bueno, en nuestras épocas, en mis épocas de estudiante, el todo se definía a partir de ir a un lugar de la biblioteca y decir, acá están todos los antropólogos, un delirio total, el todo es como una irrealidad absoluta, nunca están todos, pero la posibilidad material de ver todos los libros y todas esas cuestiones acumuladas daba cuenta de la configuración de un campo disciplinar. Bueno, hay un montón de información acumulada, con sujetos que configuran ese campo y que empiezan a construir una comunidad de prácticas en lo que nosotros planteamos de alguna manera. Bueno, este es el proceso de configuración de una comunidad de prácticas, ya avanzado el siglo XVIII, digamos, empieza la publicación periódica, ¿no? Ya los consejeros, por ejemplo, una nueva práctica asociada a este conjunto de intelectuales hasta ese momento, empieza ya a diferenciarse, y ahí empieza como a diferenciarse, bueno, ya no es lo mismo todas estas prácticas si yo soy consejero de tal gobernante que si trabajo dentro de la universidad. No son lo mismo. Y empiezan ahí esa separación entre una comunidad de prácticas intelectual, da lugar de alguna manera a la, de hecho, otra que Burke nombra mucho es la publicación de información periódica, que estaban todos juntos, lo que hoy entendemos como periodistas, ¿no? La idea de publicar. Empiezan como a configurarse que estos intelectuales, esta comunidad de intelectuales, empiezan como a tener sus particularidades. Bueno, hay unos que se van a dedicar de alguna manera a producir un conocimiento de investigación, a enseñar ese conocimiento. Hay otros que se van a dedicar como a asesorar a los gobernantes, obviamente podían ser las mismas personas, ¿no? Es interesante para estos periodos, por este periodo un poquito antes, toda la discusión que seguramente los que son de historia la deben saber, los antropólogos también, bueno, todos, por ahí, que el debate Sepúlveda a las casas, ¿no? Para entender la discusión entre estos intelectuales. El debate Sepúlveda a las casas respecto a qué son esos seres que están en América, ¿no? Es interesante para ver eso. Pero bueno, volviendo, empiezan como a configurarse estos pequeños, él llama comunidades intelectuales que se empiezan a separar. Y ahí ya nos vamos a Foucault, y de alguna manera, mira, no les puse las fechas, pero él lo plantea, el siglo XIX, el siglo XX, es la configuración de lo que él denomina disciplina, ¿no? Y lo que nosotros entendemos por disciplina. Por eso la idea hoy era un poco traer qué es una disciplina, porque para poder entender de alguna manera el diálogo entre sea este el diálogo, sea esta la intersección que planteemos, sea esta o cualquier otra intersección, ¿sí? Es importante entender cómo estas comunidades de práctica sociohistóricamente fueron constituidas, ¿sí? Y es importante entenderlas para poder después llevarlas a nuestra práctica cotidiana, para poder pensar cómo que cuando llegan esas resoluciones del Ministerio de Educación provincial o esos lugares donde nos dice que tenemos que meter el conocimiento que nosotros manejamos sobre la historia en unos casilleros muy particulares, con una lógica de ordenamiento muy particular, y uno se queda así como diciendo, ¿qué es esto que me están haciendo hacer? Digamos, tiene que entender que ese objeto, ¿sí? que nos llega, tiene que ver con el orden de la disciplina, de una determinada disciplina, ¿sí?
que no es solo la didáctica, sino que tiene que ver con lo institucional, tiene que ver con la versión de la educación de una determinada política, pero de alguna manera tiene que ver con el orden disciplinar, ¿sí? Entonces uno hace, en ese momento que está llenando el formulario ese, está haciendo una intersección. Ahí se están produciendo las intersecciones. Se está produciendo un proceso en términos de práctica, se está produciendo un proceso de apropiación de nuestra práctica, de nuestra práctica de nociones de construir conocimiento de la antropología en mi caso, con las prácticas de construcción de conocimiento de lo institucional didáctico, y estoy generando una intersección. Bueno, hay que pensar de qué manera. Y no solamente en relación a esta, que es más administrativo, sino en la cotidianidad escolar, digamos. De alguna manera, la cotidianidad escolar nos plantea permanentemente estas intersecciones entre prácticas. Entonces, para llegar a eso, que avanzaremos más en profundidad en las próximas clases, es necesario entender el orden disciplinar de las cosas. O sea, entender por qué las llamamos disciplinas. Y bueno, para eso es interesante pensar un poquito en Foucault. Yo sé que por ahí en algunos lugares Foucault es un personaje odiado en algunos lados y amado en otros, pero un pensador, digamos. Hay que tratar de mirarlo como herramienta, como un conjunto de herramientas que nos permiten analizar esto. Entonces, analizar estas comunidades de prácticas. Foucault va a plantear que hay, no me voy a enroscar con Foucault porque es larguísimo, pero Foucault tiene una larga obra, Foucault, digamos, una obra total, digamos, ¿no? Con 3 momentos. A quien le interese Foucault y ver a Foucault de otra manera que no sea la que en general habitualmente se nos suele transmitir, que es más la etapa media de Foucault, la de vigilar y castigar, ¿no? Foucault tiene como 3 grandes etapas, que una es la que tiene que ver con el orden del discurso, las palabras y las cosas, arqueología del saber, otra etapa más vinculada con el cuerpo, el orden del cuerpo, que es vigilar y castigar, y los más conocidos de toda esa etapa, y después la etapa del sujeto, que es como el final de la obra de Foucault, de hermenéutica del sujeto y todas esas obras. Pero hay un interesante librito de Gilles Deleuze, que era coetáneo y compañero de Foucault, que lo retoma y la verdad que es muy interesante, porque nos hace leer a Foucault desde Deleuze, y es interesante porque lo recupera de una manera que no suele ser recuperado en la Argentina. Pero bueno, volviendo. Foucault nos sirve para pensar como la disciplina. Él de alguna manera va a plantear 2 dimensiones de lo que se juega en una disciplina, en una determinada disciplina. Ya la palabra tiene un peso importante, ¿no? Entonces es como, esperen que tengo que admitir. Ahí está. Tiene un peso importante ya en nuestra vida cotidiana. La palabra disciplina tiene un peso que hace que en sí mismo está medio hasta negativamente trabajada, ¿no? La idea de lo disciplinar, pero tratemos de pensarla analíticamente. Bueno, él habla en este librito que les pasé, El orden del discurso, él trata de dar cuenta de cómo se configuran esas disciplinas a partir de la organización del discurso, de los enunciados, de la organización, ¿sí? De un modelo. Él plantea que toda disciplina, todo orden discursivo, de alguna manera tiene que tener una coherencia interna, ¿sí? Y coherencia interna quiere decir, internamente esa disciplina se despliega un montón de reglas para organizar los límites de lo que es parte y no parte de esa disciplina. ¿Sí? Y esos límites no son límites como ahora son de práctica solamente, sino que son límites de la forma en que se ordena los enunciados, los discursos, la gramática interna de esa disciplina. Entonces, lo que consideramos que es la antropología es hasta cierto momento, y hay debates respecto internos para controlar eso. Y esto es importante porque tenemos que entender que el diálogo entre la didáctica y las otras disciplinas es el diálogo de 2 órdenes discursivos. Es la intersección de 2 órdenes discursivos. Yo supongo que habrán discutido tenazmente muchos, y otros no tanto, cuando dialogaban respecto a algunos enunciados y objetos discursivos desde su propia disciplina con la didáctica. Por ejemplo, para dar unos ejemplos,
el de propósito y objetivo, que es como uno de los objetos más divertidos de la didáctica, ¿no? Porque uno nunca sabe cuál es propósito, cuál es objetivo, bueno, hasta acá sí, hasta acá no. Y entonces viene el didacta y nos dice, bueno, si el enunciado que estás construyendo hace referencia a una práctica que tiene que ser lograda con los estudiantes, mensurada con los estudiantes, es un objetivo. Si es una que no necesariamente va a ser lograda y tiene que ver con tus pretensiones, es un propósito. Bueno, fantástico. Ahora, ¿cómo puedo ver la relación entre ambos? Digo yo siempre como antropólogo. ¿Hasta qué punto puedo identificar en un proceso de enseñanza de aprendizaje real y cotidiano la relación entre ambos? Bueno, eso tiene, esa situación mensurada por parte de la didáctica respecto a estos objetos de objetivo y propósito es el orden discursivo de la didáctica. Son los límites que construyen ellos para darle sentido a su propio discurso. Cuando dialogan con todos nosotros, o todos los otros que no son de la didáctica, bueno, entran en tensión, ¿sí? Pero es importante entender el orden, o sea que es importante que cuando uno ve esos objetos entienda que está dialogando con órdenes discursivos, y que no es que es la persona, sino que es el propio campo, es la propia disciplina, es la propia comunidad de prácticas que necesita ese orden discursivo para otorgarle sentido a el hacer cotidiano de todos los días, ¿no? Entonces él plantea, y Foucault no lo plantea con la didáctica, esta es una apropiación que yo hago de las categorías de Foucault. Y Foucault plantea en toda sociedad hay un orden discursivo, ¿no? Y todo orden discursivo tiene ciertos procedimientos que lo ordenan, que establecen sus límites, ¿sí? Que de alguna manera ordenan, él dice, es divertido, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad. El libro ese de Foucault es muy lindo, el orden discurso, porque ese libro lo agarra, es la conferencia inaugural, cuando él toma un curso, el curso que era de su maestro, que falleció y él se hace a cargo. Entonces es como muy literario, es lindo en términos de escritura. Bueno, volviendo. Estos procedimientos, digo, yo los estoy sintetizando para que lo veamos, son de tres tipos. Al interior del campo discursivo de la comunidad de prácticas de una disciplina, no son para afuera. Él dice, bueno, hay objetos que tienen que ver con la prohibición, y con objetos de la prohibición del tipo interno del discurso, ¿no? Como qué objetos se prohíben, qué objetos no se prohíben, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Hasta qué punto hay derecho o no de usar determinados componentes, en qué momento, de qué manera, ¿sí? Él lo llama a ese conjunto, a la prohibición, a la separación y el rechazo, a lo verdadero y lo falso, cuestiones externas del propio orden discursivo. O sea, con externas está queriendo decir cómo construye los límites con la externalidad, con otra comunidad de prácticas para lo que nosotros venimos planteando, ¿sí? Entonces, él dice hay un montón de cuestiones relacionadas con eso. Después la separación y el rechazo, no solo lo prohibido, sino la separación al interior del orden discursivo. Hay elementos que decimos, bueno, no, esto sí, esto no, un poco la conversación que tuvimos previa sobre el concepto de identidad, hasta qué punto lo separo de mi campo disciplinar o no, por qué, si lo separo me conviene, y después prácticas de rechazo, ¿sí? Eh, y después lo verdadero a lo falso. Esto lo vamos a ver después en Bourdieu también, que tiene que ver con la capacidad de una propia disciplina, de una propia lógica de construcción de conocimiento, de una comunidad de prácticas, de poder autolegitimarse. Eh, es necesario sostener puntos que consideramos verdaderos. Vamos a ver después con Bourdieu que en el campo científico la aspiración a la verdad, ¿sí? Esta idea de verdad, que bueno, nada, Foucault lo desarrolló enormemente esta aspiración de la verdad es una práctica constitutiva de toda disciplina. Partimos de enunciados previos que consideramos verdaderos, ¿sí? Qué sé yo. Voy a citar a alguien que es del propio campo, ¿no? Los arqueólogos, digo, creo que por ahí siempre lo digo porque es un ejemplo que me gusta traer, los arqueólogos nos plantean verdades a partir de análisis que hacen de objetos y de restos encontrados
en una determinada configuración espacial, temporal, y nos reconstruyen una realidad de hace 10.000 años, 20.000, 50.000, 100.000, 1.000.000 de años, que bueno, hay que sostener con un esfuerzo grande para considerarlas verdaderas, porque imaginémonos que es complejo. Yo siempre cuento, y esto tiene que ver con el propio orden disciplinar del discurso, ¿no? Y cómo necesitas sostenerla hasta que la propia acumulación de tu propio discurso lo pone en tensión. Cuando yo empecé la carrera de antropología, empecé con una forma de llegar el hombre a América, en el medio, que aparte la daba, la tenía que reproducir y tenía que plantearla como término verdadero, en términos de verdad. No era discutible. Después en el medio otra, y ahora ya hay otra, digamos, ¿no? Cómo esto va cambiando, pero en el momento tempoespacial de la fotografía de un determinado momento diacrónico del conocimiento, es necesario este discurso de verdad. Después él plantea otros procedimientos que él los llama procedimientos más internos, ¿no? Que tienen que ver más con controlar los azares y sus libertades al interior del discurso, no tanto de límite, sino interno, de cómo se regula lo interno, cómo se regulan entre ellos de alguna manera, ¿sí? Y entonces él habla de tres, del comentario, del autor y de lo disciplinar, ¿sí? Y acá él introduce la palabra disciplinar, por más que todo esto está hablando de la disciplina, de la configuración de una comunidad de prácticas en términos disciplinares. Él habla, el comentario de alguna manera es el punto para él que va generando al interior de un orden discursivo, de una comunidad de prácticas, la libertad. Es la posibilidad de decir algo que no está regulado por las normas de legitimación de ese propio discurso, de ese propio campo disciplinar, de ese propio colectivo, comunidad de prácticas, ¿no? Uno hace un comentario de una determinada situación, y el comentario y disciplina para él están siempre en tensión, porque disciplina de alguna manera es lo que regula ese comentario, digamos, ¿no? Y cómo la disciplina va diciendo, bueno, este comentario lo dejamos hasta acá provisional, veremos si podemos o no regularlo, ordenarlo, ver de qué manera, de qué forma, ¿sí? Es como un diálogo permanente, disciplina y comentario. Y disciplina hace en este caso, uno podría utilizar, hay cuestiones de traducción también del francés que son complicadas. Yo hubiera puesto en vez de disciplina método acá. Porque de lo que habla es del método interno, de lo que consideramos que es, lo que nosotros estamos llamando lógica en general. ¿Sí? Del método, de primero A, después B, después C, después D. Esto lo puedo combinar con esto, pero no lo puedo combinar con esto. ¿Sí? Entonces el comentario es como él lo llama el azar, es la creación de alguna manera. ¿Sí? Y después está la figura de autor, que hay otras, pero estas son las principales, ¿no? Después la figura de autor, él el autor lo llama, es la regulación interna a partir de la cual uno se repite a sí mismo. O sea, no una persona individual, sino un orden discursivo. Está permanentemente legitimando lo dicho, lo construido. ¿Sí? Y tiene que ver eh, con limitar en términos de identidad, esto que hablábamos antes, tiene que ver con limitar en términos de identidad. La identidad de un orden discursivo tiene que ver con considerar ciertos enunciados, ciertos posicionamientos como de autor. Cuando uno es considerado autor, le da carnadura a un conjunto de elementos, ¿sí? Que le dan visibilidad a un orden discursivo. Después, él de alguna manera habla de los usos, ¿sí? Hay otra que no... Por eso hay que entenderlo como... Acá empieza a poner, es cuando empieza a pasar al orden del cuerpo, lo que yo llamo orden del cuerpo, no lo llama orden del cuerpo, tiene que ver con la disciplinar, ¿no? Jugué con orden para jugar con las dos metáforas del orden de discurso y el orden del cuerpo. Pero acá empieza a de alguna manera plantearse cómo se hacen estos usos del discurso, ¿no? Y él dice, bueno, hay un conjunto de rituales del habla, ¿sí? En el uso de un determinado discurso, una determinada... Cuando él habla de rituales del habla, eh, está dando cuenta de entonaciones, de formas, de formas físicas,
de seleccionar determinadas palabras por sobre otras, ¿sí? El uso ya empieza a ir por fuera un poco del discurso, pero que también es sobre ese orden de discurso, porque no podemos hablar de la misma manera, y cada disciplina va a tener un ritual particular del habla. Y a ustedes les debe haber pasado esto seguramente en el diálogo con diferentes disciplinas. Incluso hasta les debe haber pasado en términos corporales, digamos. Pueden llegar a identificar en un conjunto de prácticas de vestimenta a un determinado colectivo o una comunidad disciplinar por sobre otra. Esto es algo que está presente y que configura, él dice eso también configura, ¿sí? Después, las sociedades del discurso, es como una obviedad, digamos, ¿no? Empiezan a construirse sus usos de legitimación interna, ¿no? Las sociedades del discurso propio son, en nuestro caso, los congresos, las propias carreras, son sociedad, son lo que nosotros aglutinamos como comunidad de prácticas, tiene una sociedad de discurso interna, una legitimación. Después, él habla de las doctrinas, donde la sociedad, el uso de este orden discursivo aparece como verdad indiscutida, ¿no? Como verdad sin discusión, al punto ya de transformarse en prescripción. Y finalmente, la educación. Para él, la educación tiene un orden discursivo muy particular, ¿sí? Y en esto, hoy estamos viendo, bueno, Peter no, pero estos dos autores son franceses, y están muy influidos no sé la palabra es influido, su trayectoria formativa, ¿sí? Está constituida en el entorno francés. Y no sé si tienen la posibilidad o tuvieron la posibilidad de conocer como el entorno de construcción de conocimiento francés, pero por ejemplo, para que dimensionen algo, el sistema educativo francés tiene a ver, ¿cómo decirlo?, público, tiene eh, todas las notas de todos los estudiantes cargadas en online, y uno puede ver online dónde está su hija, ubicado en el sistema educativo, en términos de ranking, ¿sí? Uno, es increíble, pero uno puede ver eh, en una página, ¿no? Entrar a una página del Ministerio de Educación francés y puede ubicar al interior del propio grado cómo un determinado individuo está ubicado en términos de ranking de notas, cómo está ubicado en términos de ranking de notas con los otros grados de la misma escuela y cómo está ubicado a nivel país. Después los franceses, incluso en lo que es la educación secundaria allá, a partir de esos rankings, habilitan ingresos o no a la universidad. Francia es un país que nos vendió la idea de libertad muy bien, pero que la libertad tiene que ver con cuestiones muy particulares. ¿Sí? Y es un sistema muy jerarquizado y jerárquico de organización educativa. Entonces, acá cuando Foucault está hablando, y lo mismo que Bourdieu, cuando hablan de educación, tienen como un enojo un poco importante en algunas cuestiones, porque tienen que ver con algunas cuestiones que hoy en la Argentina aparecen como más denominadas como meritocracia, que no necesariamente es meritocracia, sino que tienen que ver con la manera en que la sociedad francesa se piensa dividida en sectores, en clases, en subsectores, y es algo hegemónico, cuestionado por un montón de gente. Mayo francés, de hecho, es esa discusión, es el enojo hacia ese enfoque, pero que está presente en la cotidianidad, ¿no? Entonces, la educación para ellos, de alguna manera, es el instrumento gracias al cual se condensa un determinado orden discursivo disciplinar. Es muy importante para la legitimación y la condensación de un orden discursivo particular, digamos, y en este sentido para la configuración de una disciplina. Que una disciplina esté presente en el sistema educativo es lo que legitima todo el otro proceso del orden discursivo de esa disciplina. Si está en la educación, ¿sí?, de alguna manera está legitimado, porque eso implica que vuelve a estar reproducido en términos sociales. Si yo lo puedo tener en el sistema educativo, lo puedo tener en el sistema universitario. Y esta inversión es interesante,
¿Sí? Es interesante. Y es interesante para pensar el lugar que la didáctica juega en el diálogo con nosotros o con otras disciplinas. ¿Sí? Es de alguna manera el orden discursivo del sistema educativo, la didáctica en nuestro país. Y tiene que ver con eso, con regular y mantener este elemento, ¿no? Bueno, también Foucault, y por ahí no nos extendemos tanto, porque ahora lo vamos a ver mejor con Bourdieu, tiene toda la otra etapa donde las disciplinas las piensa a partir del cuerpo. Lo más conocido es vigilar y castigar, y él de alguna manera, lo que tiene de interesante es que estos procedimientos que antes denomina, acá los denominaba, en el campo del orden discursivo, aparecen a jugar en el campo del sujeto, del cuerpo, él denomina, ¿no? Y son procedimientos. Son fuertes, tienen que ver con controlar, con medir, con encauzar. Hay que desideologizar un poco a Foucault y su enojo, porque aparte él está analizando un espacio muy complejo, como son las cárceles, entonces es lógico que lo vea en ese sentido. Pero para mí la idea de controlar, de medir, controlar, organizar, ¿sí? Son formas de ordenamiento de los cuerpos que son diferentes en las intersecciones entre disciplinas. No es la misma manera el ordenamiento del cuerpo que vamos a encontrar en la formación terciaria que universitaria de una disciplina. No es la misma manera el ordenamiento del cuerpo, las prácticas, lo que medimos, lo que encauzamos, la disposición. En didáctica, yo tengo formación previa de maestro, ¿no? Entonces, hice el magisterio cuando el magisterio eran 2 años y medio, eso no existe más. Y uno tenía un trabajo sobre el sonido y la entonación de la voz, la medición de la voz, y tenía foniatría, fonoaudiología, no me acuerdo, pero nos estudiaban la voz, nos analizaban la manera en que podíamos subir, bajar, la manera en que nos disponíamos físicamente, necesitaba la formación didáctica una determinada acción física. Estos son procesos de medición, de encauzar, de organizar, ¿sí? Esos y obvio, tanto el orden del discurso como el orden de los cuerpos son históricos. Así como vimos antes con Peter Burke, el cambio, también para nosotros es un cambio. Hoy un maestro está vestido de una determinada manera que quizás cuando yo estudiaba magisterio era imposible que estuviera, digamos, ¿no? Y eso tiene que ver con que todas estas prácticas son sociohistóricas. Es imposible pensar el uso, por ejemplo, del guardapolvo, que era un elemento de organización de la práctica docente, ¿sí? En la actualidad. Pero también es interesante pensarlo porque nos permite pensar el diálogo entre las disciplinas, digamos, ¿no? Y cómo una determinada disciplina va cambiando históricamente, ¿no? Es imposible pensar el guardapolvo disociado de la marcha blanca y sus inicios de uso, ¿no? El guardapolvo pensado más con lo higienista, con la igualación de lo higienista, y el guardapolvo a partir de los 2000, fines de los 90, con la marcha blanca, todo pintado y como elemento de lucha. Eso habla de que los cuerpos también se transforman y que toda disciplina es sociohistórica y toda comunidad de prácticas es sociohistórica. Ahora, eso no quiere decir que no siga habiendo actuales formas de medición y de encauzar, ¿no? Eso no quiere decir que no lo haya. De hecho, el propio sistema educativo, la propia estructuración de lo didáctico nos plantea un orden de los cuerpos en el aula que es de una manera, ¿no? Y eso no quiere decir que no los podamos cambiar, pero es de una manera, ¿no? No te plantea muchas, te plantea una, ¿sí? Te plantea, o varias, ¿sí? Pero hay algunas que son las que son posibles, ¿sí? Bueno, y esto tiene que ver con el método, ¿sí? Que tiene que ver con el orden de los cuerpos, con lo metódico, con el hecho de que el proceso de la actividad tenga algún tipo de resultado. En todo esto, todos estos dos niveles, de alguna manera, nos traen prácticas, ¿sí? Tanto prácticas de producción del discurso internamente, de una comunidad de prácticas, de una disciplina, y prácticas propias. Esto es clave. Nosotros tenemos que poder explorar en nuestras propias prácticas cotidianas cómo se producen en nuestras comunidades de práctica y cómo se producen otras. Y yo agregaría en la tercera, digamos, porque para poder establecer una intersección, un trabajo de articulación entre dimensiones disciplinares y por ende de didáctica y de trabajo con la didáctica, necesitamos conocer cómo se organiza la didáctica. Es fundamental, y para eso primero tenemos que saber cómo nos organizamos nosotros.
Bueno, pero en el orden de las prácticas, ya pasamos a Bourdieu, ¿sí? Que este también lo tenían ustedes, de alguna manera, ¿sí? Eh, y Bourdieu nos trae como otra dimensión que ya es para ser pensada, de configuración de las disciplinas, eh, que va por otro lado, ¿sí? Que tiene que ver más con algo que también Foucault trabaja después, pero que es como la relación entre lo que nosotros estamos llamando disciplina, ¿sí? Al interior, pero al interior pensado en términos de cómo pensarlas internamente para pensar cómo me voy a relacionar con otras. O sea, mientras que Foucault está más centrado en agarrar y decir cómo podemos pensar desde la propia disciplina, la propia comunidad de prácticas, ¿sí? Las regulaciones del orden discursivo del cuerpo, Bourdieu nos trae eh, cómo podemos pensar esa comunidad de prácticas, cómo podemos pensar ese conjunto más en clave del otro, en clave de otra comunidad de prácticas, ¿sí? Entonces, él acá, bueno, es larguísima la obra de Bourdieu, no nos vamos a enroscar, ¿no? Hay tres categorías como medias claves, que son campus, habitus, ¿sí? Son como centrales en su obra, y él va como, construyó un andamiaje teórico-conceptual y va como utilizando ese andamiaje teórico-conceptual en diferentes referencias empíricas, ¿sí? Él dice en esta obra que a él siempre le interesó analizar la lógica de funcionamiento de los campos de producción simbólica, ¿no? Y da miles, ¿sí? Intelectual, artístico, religioso. Y entonces acá dice, voy a utilizar eso. Son dos conferencias, creo que son, una es una conferencia segura, la otra no me acuerdo, que les pasé. Eh, y entonces trata de pensarlo. Esta es la última etapa también en realidad es la etapa intermedia de Bourdieu, mi memoria es terrible, pero creo que en los 80, tiene un texto muy bueno, muy chiquito, también si quieren después se los paso. Él lo convocan de lo que vendría a ser así, algo así como la Secretaría de Currículum en Argentina, a participar, porque bueno, había trabajado todas estas cosas, a diseñar, dura creo que 6 meses y saca un artículo de lapidario con todo lo que es el conocimiento educativo, institucional, educativo, pero de lapidario, es terrible, los mata, los destroza, digamos, desde la versión burdiana de las cosas. Esta es la etapa donde viene muy enojado Bourdieu con todo ese trabajo que hizo ahí y muy decepcionado de una dinámica que todos estos intelectuales muchas veces no piensan, porque a veces no piensan etnográficamente, o no, usted, cuando digo etnográficamente no es que tienen que pensar como antropólogos, sino que hay algo que no ponen en juego muchas veces, y que es, o que sí lo ponen en juego, pero en términos ideales y no en términos de entramado relacional, que es la dimensión de la sociedad, de la comunidad, ¿sí? Están pensando el diálogo entre una disciplina y otra disciplina, como a veces disociado del entramado relacional, ¿sí? Y el entramado relacional institucional que constituye las otras dos comunidades. Es imposible suponer una relación entre la geografía y la didáctica que sea igual o que no tenga particularidades relacionadas con el entramado. Por eso lo etnográfico es interesante, pero lo etnográfico, que lo llamamos etnográfico, los antropólogos nos dedicamos a problematizarlo, pero es lo que ustedes en términos más o menos analíticos construyen como experiencia, ¿sí? Como experiencia vivida, sociohistórica, de sus prácticas, digamos. Ustedes piensan las cosas en términos de experiencia, porque es la experiencia de una situación en la que están enseñando, la que les redefine la relación entre la didáctica y su disciplina de base. Digo, bueno, sí, le lleno, bueno, pongo objetivo, propósito, porque entiendo el diálogo, y lo pongo porque también entiendo que está en este entramado, ¿sí? Porque en última instancia después, en el entramado lo que voy a construir es con los estudiantes, con las estudiantes, con la familia, y entonces termina ocupando un lugar no central o de redefinición importante en la idea de hasta qué límite es un propósito o es un objetivo, porque tiene que ver con otras dimensiones, ¿no? Estos autores suelen a veces estar como en un paralelo, bueno, de hecho están en Francia, ¿no? Están en un paralelo
aunque hoy vi que los franceses vuelven a fase 1, pero como digo, están en un lugar donde que es muy diferente a la realidad de la Argentina. Bueno, pero veamos un poquito lo que plantea Bourdieu, porque yo creo que tiene interesante para pensar cómo se ordenan las disciplinas, ¿no? Él de alguna manera plantea que estos campos tienen mecanismos genéricos, lo que Foucault llamaba procedimientos, ¿sí? Lo que nosotros estamos llamando lógica de construcción de conocimiento, ¿sí? Él lo llama mecanismos genéricos, ¿sí? Que tienen que ver con la aceptación y la eliminación de sujetos, de nuevos ingresantes, eh, productores, constructores de conocimiento de un campo disciplinar. Y él dice algo que él lo que va a plantear de manera bastante eh, importante, y acá me parece que hay un elemento que nos puede ser útil, es distinguir todo lo que Foucault llamó como internamente de regulación del propio campo, de la propia comunidad de prácticas, de todo lo que tiene que ver con lo que implica que esa comunidad de prácticas se relacione con otra comunidad de prácticas, o sea, que dos disciplinas se relacionen. Y dice, esos aspectos están relacionados, están interrelacionados, pero también se automodifican. O sea, la relación que yo establezco con una otra disciplina, ¿sí? Me modifica a mí también. Y modifica la disciplina, no son independientes uno del otro. Y eso, ¿sí? Tiene mecanismos. Esa relación tiene mecanismos que él plantea. O sea, la manera en que nos relacionamos con la didáctica tiene una regulación de prácticas, que en cada lugar tendrá su particularidad, pero tiene una regulación de prácticas, ¿sí? Y entonces dice, para eso tenemos que entender de alguna manera algunas relaciones algunos mecanismos de relación entre estas comunidades de prácticas, entre estos campos disciplinares intelectuales que son propios. Y entonces empieza a describir varios, yo tomé 5 que creo que son los que nos pueden ser útiles a nosotros acá, ¿no? El primero, él dice, bueno, cuando nos relacionamos con otra disciplina, con otra comunidad de prácticas, hay algo de la disputa por el monopolio de la autoridad científica. ¿Sí? Y esto es clave, fíjense cómo ya entra más en campo de lo que venimos diciendo, ¿no? Y esto cada uno lo puede llevar a su propia disciplina. Bueno, ¿hasta qué punto esta manera de enseñar, por ejemplo, las variaciones en el suelo, que se plantea en el entramado cotidiano de la escuela en determinado nivel socioeducativo, ¿sí? Es válido en términos del propio campo disciplinar con la manera en que se plantea las características de un suelo en la propia disciplina. Y él dice, ahí lo que hay es una discusión por la autoridad. La autoridad es el conocimiento. ¿Sí? Por ejemplo, ¿hasta qué punto la categoría de clase social, cuando es transmitida en sociología, en antropología, en historia, en la dinámica de lo escolar, disputa o no disputa la autoridad de lo que se entiende que es la clase social para una determinada disciplina? Y él dice, están disputando permanentemente, están en tensión permanente. Y hay una disputa por el monopolio de cuál es legítima y cuál no. Bueno, esto nos pasa con la didáctica permanentemente, ¿sí? La manera de ordenar el conocimiento que muchas veces nos plantea la didáctica pone en tensión nuestra propia autoridad disciplinar. Yo no lo diría de esta manera, no lo ordenaría de esta manera. ¿Por qué? Porque mi disciplina no ordena de esta manera. No, lo digo con el ejemplo anterior. Mi propia disciplina no puede, es una violencia disciplinar la que ejerzo sobre la manera en que se piensan los procesos de enseñanza-aprendizaje, dividir entre propósito y objetivo. Entonces, ahí estamos disputando autoridad. Autoridad respecto a las prácticas de enseñanza-aprendizaje, que esa es la disputa. No es que la didáctica nos viene a disputar la autoridad de la geografía
o nosotros le disputamos a la didáctica la autoridad de cómo se ordena en la escuela del conocimiento. La disputa tiene que ver cuando nos encontramos. La intersección, en términos de lo que yo planteo, la disputa en términos de Bourdieu. Entonces, hay una disputa por autoridad. Y esa disputa por autoridad es densa en muchos aspectos, ¿sí? Y ahí él plantea, bueno, en esa situación de disputa por autoridad hay que tener cuidado de no reducir, ¿sí?, las propias relaciones objetivas de lo que yo entiendo que son los procesos de enseñanza-aprendizaje, desde la antropología, con los que entiende el otro, con los que entiende la otra disciplina con la que estoy interactuando. Y acá es donde está la propuesta, de alguna manera, del seminario. Es en ponernos, no en el lugar de agarrar y decir, bueno, a ver, esta es la verdad de mi propio campo científico, o de mi propia comunidad de práctica, sino en hacer un ejercicio de aikido, si se quiere, ¿sí? Utilizar la fuerza del otro a favor de la propia. Hacer un esfuerzo, si quieren, de surf, no ir en contra de la ola, subirse a la ola, para surfearla, básicamente, y a la larga llegar al destino que uno quería, digamos. Es un poco en contra de esta idea de pensar este país tan de opuestos, ¿no? Pero bueno, vuelvo. Es agarrar y decir, bueno, a ver, no confundamos la manera en que nosotros organizamos el conocimiento, la lógica de construcción de conocimiento disciplinar de cada uno de nosotros, con la lógica de construcción de conocimiento de la interacción que establecemos con otras disciplinas. No la confundamos, porque si no lo que se hace es un oído de sordos permanente. No confundamos el hecho de que se organicen propósitos y objetivos, que es propio de una disciplina, con nuestra propia organización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y no confundirlo quiere decir dos cosas. Quiere decir, no asumamos como explicativa la de la didáctica, pero tampoco asumamos como única explicación la nuestra. Veámoslo como conjunto y dimensión. Y de alguna manera eso tiene que ver con este cuidado que nos plantea el autor, ¿sí? Después, otro de los elementos que él nos plantea es algo que tiene que ver con cómo se constituye el campo disciplinar específico, ¿sí?, de cada ciencia, de cada disciplina científica, ¿sí? Y él de alguna manera nos plantea, esperen que me están tocando timbre, no sé si lo escucharon, estoy solo, así que voy a tener que ir. Les molesta un segundo porque no entiendo muy bien qué pasa. Voy a poner pausa. Años en secundaria, por lo menos, nos piden que hagamos trabajos con las otras disciplinas, ¿no? Que hagamos trabajos interdisciplinares, que tengamos un proyecto. Yo me acordé de una experiencia puntual. Un día llegué al salón y tenían en el cuaderno donde nos dejan notitas, me decían que yo tenía que trabajar con 8 materias más, y que a fin de ese trimestre los chicos tenían que hacer un trabajo, un producto final, donde se viera reflejada las 8 materias, y me daban el tema, algo del ambiente, ¿no? Yo soy profesora de lengua. Y las 8 que estábamos ahí, que estaba desde educación física, pasando por matemática, hasta casi prácticamente todas, porque no quedaron muchas más afuera, teníamos que trabajar ese tema del ambiente, y no me acuerdo bien cuál era el tema. Y bueno, eso no sucedió nunca, tanto en mi curso, a toda la escuela se le había propuesto, y eso nunca se pudo llevar adelante. Y después hubieron otras versiones más o menos de la misma propuesta. Y mi pregunta, porque es algo que me cuestiono, porque me parece que el trabajo entre espacios para pensar desde una perspectiva integral desde el estudiante no me parece mal, me parece interesante, pero nos quedamos sin el cómo los docentes, digo, porque las experiencias, por lo menos que tengo yo, de cuando 3 o 4 docentes nos ponemos de acuerdo para trabajar juntos, es tomamos un objeto, un producto, decimos, bueno, nosotros vamos a hacer este producto, yo lo encaro desde mi materia, vos desde tu materia, y en realidad no se integra nada ahí, sino que lo único que le facilitas al chico por ahí es que haga una dividida en 3 columnas sería lo mismo, digo, me parece que es un maquillaje,
pero que tiene que ver no con la falta de intención, voy a ponerme del gremio, no con la falta de intención de docente, sino porque nos falta el cómo, y justamente me parece a mí, escuchándote, que sería esto, entender la didáctica, ese cómo que tenemos en común, todas las disciplinas para arribar a un mismo producto. Pero bueno, también nuestra formación es atomizada y también el sistema educativo tiene una propuesta atomizada. Entonces va como a contrapelo esta propuesta, ¿no? Esto que se nos pide, no estamos ni formados ni en un campo que lo propicie. Entonces quedamos ahí como en esa tensión y en ese cuestionamiento. Sí, totalmente. Pero por eso es que lo mismo que estamos planteando que pasa entre la didáctica y otra disciplina, lo podemos plantear entre otras disciplinas. Lo que pasa que entre otras disciplinas tenemos como un acuerdo de ese que vos decís, bueno, cada uno hace de no mutua agresión, y como cada uno tiene su territorio, tampoco hay quilombo, porque bueno, de última yo hago esto, vos haces esto. En cambio, lo que pasa con la didáctica es que no tiene territorio en ese sentido, entonces juegan todos los escenarios. Y realmente lo que se propone es eso que vos decís, es el diálogo o la construcción de puentes en común entre disciplinas. Lo que pasa que, como vos decís, hay un montón de elementos que, desde la estructuración misma del diseño curricular que boicotean lo interdisciplinar, y desde la configuración de lo que se entiende que es una disciplina, digamos. Ahora, yo lo que creo, y tomando nosotros hoy vimos a Bourdieu y a Foucault como elementos para pensar la disciplina, vamos a entrar en lo etnográfico, en la antropología. Yo creo que la antropología tiene una historia muy rica para poder tratar de evitar estas situaciones, ¿sí? En términos de lo que Elena Chili plantea, el potencial didáctico de la antropología, que no es que enseña didáctica, sino que tiene un potencial didáctico, porque la antropología es de las disciplinas la que sociohistóricamente se dedicó a escuchar o a entender o a comprender otros universos diferentes al propio, ¿sí? Entonces, cuando Elena plantea el potencial didáctico de la disciplina, lo que está diciendo es, utilicemos esas herramientas que sociohistóricamente en el siglo XIX se construyeron con otra lógica para pensar colectivos, comunidades de prácticas, culturas, entre comillas, como se decían en ese momento, y el poder comprenderlas para también entender, que sirven para entender el diálogo entre las diferentes disciplinas, entendiéndolas como comunidades de prácticas, ¿sí? Y para eso es clave entender cómo están configuradas las disciplinas, entender qué tienen en común. Entender, por ejemplo, esto, que para poder construir interdisciplinariamente, como vos decís, tenemos que entender que, bueno, vamos a discutir sobre lo que nosotros consideramos que es la autoridad de cada una de estas disciplinas respecto a un objeto de estudio, y tenemos que discutirlo. O sea, si no lo discutimos, si no entendemos que todos estamos partiendo de nociones de autoridad diferentes, y que lo que tenemos que construir es una dimensión diferente de autoridad sobre una determinada problemática, no lo vamos a poder hacer. Para poder hacer eso, es clave entender la perspectiva del otro, el punto de vista del otro, el ejercicio etnográfico de descotidianizar y naturalizar simultáneamente, el ejercicio etnográfico de poder comprender el universo simbólico, etnográfico de todo un colectivo para poder trabajar con ese otro colectivo. Doy ejemplos que seguramente no veremos, pero cuando... ayúdame Emilio, porque yo le pifio a veces con esto. Cuando Gertz, siempre me confundo cuál es cuál. Sí, Gertz. Cuando Gertz analiza la riña de gallo, no sé si alguno leyó el análisis de la riña de gallo, los antropólogos seguro que sí, lo leímos. Bueno, él va a Bali, hace todo un estudio sobre unas prácticas que tienen que ver con la riña de gallo, la pelea entre gallos en Bali, y hace todo un estudio etnográfico muy extenso, y analiza lo que implican los gallos discutiendo para la sociedad masculina esa, ¿no? Entonces, él, para poder comprender de alguna manera la dinámica, y para poder después interactuar, para poder interactuar con los balineses, de alguna manera tiene que comprender que no está viendo una riña de gallos simplemente, sino que lo que hay en esa riña de gallos es una disputa por la autoridad entre los sujetos que están en esa riña de gallos. Que no es simplemente dos gallos matándose y que es una bestialidad para él como occidental, sino que lo que hay detrás es otra cosa. Cuando Malinowski analiza el sistema de intercambio de las perlas
en las Trobriand, en las Islas Trobriand de Melanesia, creo que es Polinesia, nunca me acuerdo, él tiene que poder entender que eso es un sistema de intercambio que regula la vida cotidiana de los trobriandeses, y no entender que son las mismas perlas que la reina lleva colgada en Inglaterra para ejercer un lugar de autoridad diferente. Un mismo objeto para la antropología necesariamente siempre tiene sentidos diferentes, necesariamente, y prácticas diferentes. Pero para eso hay que poder entender cómo se estructura el otro colectivo, la otra comunidad de práctica. Entonces, lo que estamos proponiendo nosotros acá es esto que dice Elena: el potencial didáctico de la antropología es, nosotros tenemos que entender a las otras disciplinas para poder trabajar con las otras disciplinas. No rechazarlas de entrada, no enojarnos. A ver si en la cotidianidad nos va a pasar, pero tenemos que entenderlo. O sea, es la única manera. Y entender no quiere decir el comprensivismo barato. Entenderlo quiere decir, estudiemos cómo estructuran y construyen conocimiento. Entendemos que la autoridad está por otro lado, entendemos que las prácticas están por otro lado, de legitimación, no son las mismas que las nuestras. Entender esto que les decía, no tienen territorio. Entonces, ¿cómo construir desde la ausencia de territorio? El territorio somos nosotros. Necesitamos hacer etnografía de las propias situaciones en las que nosotros vivenciamos esas construcciones de conocimiento para poder después dialogar con esas situaciones de construcción de conocimiento y establecer intersecciones entre dos disciplinas. Cuando uno va a surfear, doy ejemplo de eso porque yo lo suelo hacer, pero cuando uno aprende a surfear, lo primero que tiene que entender es al mar. La corriente del mar tiene como, no sé, tiene como 5 corrientes el mar. Uno piensa que lo que ve es lo de arriba, pero abajo suceden otras 27.000 corrientes. Y el mar argentino, que es aún más complejo, uno ve todas esas imágenes de los europeos, hay también en Perú, en otros lugares, surfeando re bien, y después dice, ¿por qué el mar argentino es re difícil? Bueno, el mar argentino es salvaje. La costa argentina es salvaje, es violenta. Bueno, por eso también es más difícil. Entender las corrientes del mar, entender cómo vienen, la manera, es lo que me permite a mí transitar el mar. Digo, esto mismo pasa en la cotidianidad escolar. Y esto mismo les sucede a ustedes. Y estas prácticas ustedes las tienen de entendimiento, quizás naturalizadas. Entonces, la propuesta es exploremos esas prácticas a partir de conocer la lógica propia disciplinar, la lógica de las otras disciplinas, para poder construir intersecciones que en última instancia permitan a nosotros dar la geografía que queremos dar, la literatura que queremos dar, pero al mismo tiempo en el entramado relacional que nos están proponiendo otras disciplinas. ¿Sí? Ese es el potencial didáctico de la antropología. Sí, Emilio. Sobre estas cuestiones que estaban planteando, me parece interesante y necesario establecer ciertas distinciones respecto a la idea de didáctica. Que por un lado está el sentido genérico, que sobre todo lo está pensando Bourdieu, que es sociólogo. Por otro lado hay que pensar la didáctica en términos de campo, que también al interior de los campos hay tensiones, porque cuando estamos hablando de didácticas podemos pensar estos sentidos hegemónicos que atraviesan la institución escolar, pero también podemos pensar en Paulo Freire, o podemos pensar en Giroux, en Wolf, que son pedagogos que han trabajado incluso con movimientos sociales y plantean siempre formas alternativas. Digo esto para complejizar la idea de didáctica que podemos llegar a tener, que me parece importante, porque sí, así como estamos pensando desde la antropología, en el caso con Maxi, estas intersecciones con la didáctica, hay pedagogos que están, y pedagogas que están también pensando estas intersecciones con las ciencias sociales, por lo menos que es dentro de lo que conozco. Y después lo otro es pensar cómo se piensa lo didáctico al interior de las instituciones escolares, que tiene mucho que ver sobre todo con lo administrativo y con la gestión de instituciones, y con las formas en que se piensan lo escolar particularmente. Entonces ahí hay como 3 niveles que me parecen interesantes. Claro. En relación al segundo, ahí me parece interesante esto de pensar cada quien su relación con la didáctica, en esta tensión que hay al interior del campo.
Y el otro ejercicio que me parece también interesante para pensar estas relaciones tiene que ver con reflexionar de qué manera la didáctica ha atravesado nuestro campo disciplinar. Porque, digamos, en principio decimos, bueno, yo soy antropólogo y no tengo nada que ver con la didáctica. En tanto formación escolar, cualquier disciplina está atravesado por lo didáctico. Porque cada una de nuestras disciplinas fueron pensadas en una institución educativa escolar. Entonces ahí también hay como una cuestión interesante como para reflexionar y repensar la propia formación. Porque si no, corremos el riesgo de establecer distinciones tajantes, digamos, de alguna manera. Yo tengo, porque por lo menos mi experiencia, hay como una tensión ahí con las materias didácticas, todo esto que han comentado, que recién decía Cecilia, me ha pasado de sentir que se meten con mi formación, con mi manera de educar, y bueno, un poco lo que también comentaba Andrea, esta cosa de, por ejemplo, el lugar que hay en las ciencias sociales en la educación primaria o en la educación secundaria, que no está tan mal como las áreas artísticas, que son pensadas como las horas libres, pero que no tienen el lugar que sí tiene la biología y la matemática, y eso incluso para pensarlo en términos más generales. Digo, todas estas cosas están ocurriendo, pero al mismo tiempo están ocurriendo otras cosas que están súper opacadas y que son necesarias para reflexionar. Sobre todo para comenzar diciendo, la didáctica nos está atravesando. Sí. A pesar de que políticamente pueda tener una tensión con ella, está adentro de nuestro campo disciplinar. Y uno de los aportes mayores que siempre ha hecho la antropología tiene que ver con eso, con hacer visible eso que es opaco, porque nos ayuda a reflexionar sobre nuestra propia práctica. A veces podemos estar reproduciendo formas a las que nos oponemos, por el simple hecho de formar parte de una comunidad de práctica que ha naturalizado toda una serie de cuestiones que son necesarias de pensar. Bien, esto es clave lo que les dice Emilio, y sobre todo lo de los niveles de la didáctica, ¿no? Estamos en un marco de la didáctica como disciplina, pero es tal cual. Por ello, cuando lo voy diciendo, unifico los niveles, pero es tal cual. Por eso, más allá de pensar la disciplina como totalidad didáctica, en nuestro entretejido relacional, cómo se manifiestan esas prácticas, ¿no? Y qué prácticas construimos nosotros para poder transitar esos procesos. Bueno, son las 12. ¿Alguno quiere decir algo más o cortamos y nos vemos en 15 días? Digo, porque me imagino que todos tenemos que hacer cosas. No. Bueno, El silencio de los cursos online, no sé qué le pasa a usted, pero es más silencioso que el silencio de la presencialidad. Es más incómodo todavía. Es más incómodo, es como tan silencioso que no sabés qué está no pasando. sabía, por todo el internet, Y ¿qué más si pasó? estás sin cámara como yo, parece que No, no todo estás bien, ahí. no pasa nada, pero nada, uno va acostumbrándose a la lógica, pero es nada, sobre todo cuando digo, bueno, alguien quiere decir algo más, y es raro, porque el silencio es como más fuerte que el silencio que el otro Ensordecedor, silencio. como decir. Sí. Bueno, nos vemos en 15 días. Cualquier duda Dale. nos escriben y seguimos conversando. Si tienen alguna cuestión de un texto, recuérdennos si quieren algún texto de los que nombramos o alguna cuestión de esa, nos escriben y se los mandamos. ¿Sí? Dale, dale. Así que bueno, Perfecto. nos vemos en 15 días. Que pasen Dale. un buen fin de semana. Dale, Igualmente. muchas gracias. Chao, chao. Quedarse. Nos vemos. Voy a poner esto. Me parece que no lo terminé de grabar. La segunda, cuando volví, no estaba grabando, che, me parece.